Bueno, en este video vamos a ver cómo es la respuesta inmune contra los parásitos. Los parásitos son organismos muy evolucionados, que han evolucionado principalmente para evadir la respuesta inmune del hospedador y no causarle un daño letal para poder mantenerse vivo dentro de él, ya que si el animal se muere, el parásito también muere con él. Entonces, lo que hacen es tratar de vivir dentro del hospedador, por lo menos para hacer un ciclo reproductivo, ¿sí? Algunos también duran durante toda la vida del animal, generando infestaciones crónicas. Las parasitosis no son muy evidentes clínicamente, solamente se ponen en evidencia cuando el número de parásitos es demasiado grande o solamente lo que vamos a poder notar va a ser una baja en la productividad de los animales. Los parásitos presentan ciclos de vida muy complejos que comprenden diferentes estadios. En cada estadio, el parásito cambia de forma y junto con él cambia toda su composición antigénica y el tropismo celular, o sea, en dónde se va a ubicar y qué antígenos posee. Entonces, la respuesta inmune que se produce contra un estadio en particular de ese parásito, cuando ese parásito mude y cambie su composición antigénica, esos anticuerpos, esas células ya no van a servir, ¿sí? Porque va a presentar otros antígenos. Hay dos tipos principales de parásitos que despiertan respuestas inmunes muy diferentes. Los protozoos, por un lado, y por otro lado los helmintos. Los protozoos son de tamaño pequeño y generalmente son intracelulares y pueden infectar macrófagos, ¿sí? Células del huevo. Despiertan respuestas inmunes del tipo Th1 principalmente, como las que vimos para las bacterias intracelulares. En cambio, los helmintos son de tamaño grande, ¿sí? Son multicelulares, no pueden ser fagocitados por su tamaño y despiertan principalmente respuestas inmunes del perfil Th2, con citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por inmunoglobulina E. Bueno, dentro de los mecanismos humorales que tenemos que actúan frente a los parásitos, ahora vamos a ver la respuesta a los protozoos parásitos, ¿sí? Tenemos mecanismos humorales que van a actuar cuando el parásito esté fuera de la célula, ¿sí? Se generan anticuerpos contra los epitopes de la superficie del parásito que van a producir opsonización, activación del complemento y lisis del parásito por el MAC. Y también pueden producir aglutinación de estos parásitos, que vendría a ser algo parecido como la neutralización. ¿Para qué? Para evitar que penetren en otras células, ¿sí? Que invadan y que puedan meterse dentro de las células del hospedador. Y bueno, inmovilización también es más o menos lo mismo. Tenemos también mecanismos celulares que van a actuar cuando el parásito está ya dentro de la célula, ¿sí? Las células infectadas entonces se pueden eliminar mediante los linfocitos T citotóxicos. Los macrófagos infectados también pueden destruir a los parásitos que llevan dentro al ser activados por linfocitos del perfil Th1, también por la producción de interferón gamma, ¿sí? Al igual que una bacteria intracelular. También las células NK, NKT, linfocitos T gamma delta pueden ayudar a la activación de los macrófagos por producción de interferón gamma y TNF alfa, que van a hacer justamente esto mismo que explicábamos acá. Bueno, veamos ahora el ejemplo de un parásito protozoo, ¿sí? Como es el que causa la enfermedad que se llama leishmaniosis, ¿sí? El parásito se llama leishmania. Es un protozoo que es transmitido al perro, ¿sí? Por la picadura de una especie de mosca, es como un tábano, ¿sí? Que pica al perro y ahí transmite al protozoo, que lo lleva, digamos, el vector es esta mosca, ¿sí? Una vez que penetra, ¿sí? la barrera, digamos, epitelial es rota por la picadura, entonces el microorganismo pasa, ¿sí? Directamente pasa, digamos, la barrera y es captado por los macrófagos y puede sobrevivir por retraso de la maduración del fagosoma, ¿sí? Que era eso de que se evita que se forme el fagolisosoma. Entonces también se multiplica en el interior y luego la célula se rompe y salen todos los parásitos para infectar a las células vecinas. A su vez, este parásito también puede inhibir la capacidad del macrófago para presentar antígenos. Bueno, se ha observado que hay como dos perfiles de animales. Hay animales que son resistentes a la leishmaniosis, mientras hay otros que son susceptibles. ¿Y por qué? Porque presentan diferentes respuestas inmunes, ¿sí? El animal resistente presenta una respuesta Th1 con inmunidad mediada por células eficaz y una alta producción de interferón gamma y bajos títulos de anticuerpos, ¿sí? Es, digamos, la respuesta más efectiva contra un patógeno intracelular. Hay gran cantidad de linfocitos T en los granulomas y reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 y 4, que ya vamos a ver qué son estas reacciones cuando veamos el teórico de reacciones de hipersensibilidad. Entonces la enfermedad en estos animales es solamente limitada a piel y los ganglios drenantes de la zona afectada. En cambio, los animales que se ha visto que son más susceptibles, que presentan una forma como más grave de esta enfermedad,
se han encontrado que hay respuesta con altos títulos de anticuerpos y débil inmunidad mediada por células, ¿sí? Entonces hace una respuesta diferente que no es la más protectora. El parásito suprime la producción de interleuquina 2 en estos animales, inhibiendo entonces las respuestas de perfil Th1. La enfermedad se hace crónica, ¿sí? Se observa una dermatitis generalizada, linfodenitis granulomatosa y activación policlonal de linfocitos B. ¿Esto qué significa? Significa que se empiezan como a activar linfocitos B, pero no específicos solamente para ese microorganismo, sino con otras especificidades distintas. Hay algunas sustancias que se llaman mitógenos que tienen la capacidad de hacer esto, de activar, digamos, clones diferentes de linfocitos, ¿sí? Entonces los anticuerpos y células que se formen van a ser no solamente contra ese microorganismo, sino contra otras cosas también. También se ha visto que esos animales pueden tener anemia hemolítica, glomerulonefritis, ¿sí? Diferentes afecciones que le dan, digamos, todo un cuadro mucho más grave que en el animal resistente. Esto depende totalmente de la genética del animal. Bueno, ahora vamos a ver un poco la respuesta inmune frente a los helmintos, ¿sí? Los helmintos vendrían a ser como gusanos que se encuentran en el intestino, no son microorganismos pequeños, ¿sí? Entonces son pluricelulares, es algo grande, no se pueden fagocitar, ¿sí? Entonces los helmintos tienen otro tipo de respuesta inmune que generan. Estos helmintos no se replican en el hospedador, por lo que solo le causarán a este animal una enfermedad leve o subclínica, que no le ocasiona la muerte a menos que invada una especie para la cual no está adaptado, ¿sí? La especie no está adaptada a ese parásito, o lo haga en grandes cantidades. Por ejemplo, pueden provocar un bloqueo intestinal, un parásito se llama Agaricus lumbricoides, ¿sí? La cantidad de helmintos que presente el animal en su intestino va a ser dependiendo de la cantidad de huevos que ingirió, ¿sí? Porque estos no se replican dentro del hospedador. Bueno, frente a estos helmintos predomina claramente la respuesta de los linfocitos Th2, ¿sí? Con alta producción de interleuquina 4, interleuquina 13 y mucha producción de anticuerpos del isotipo IgE. Eosinofilia, ¿sí? Presencia de muchos eosinófilos en circulación, en sus mucosas, ¿sí? Mastocitosis, también muchos mastocitos y activación de estos mastocitos y activación también de macrófagos M2. ¿Para qué? Porque después se necesita reparar el tejido. Luego vamos a ver la respuesta que se genera frente a estos helmintos, ¿sí? Entonces acá vemos que la respuesta que prevalece es la Th2. Bueno, otro dato es que la cutícula gruesa que tienen los helmintos no puede ser perforada por el complemento ni por las perforinas. Entonces, estos mecanismos no estarían actuando contra los parásitos helmintos. Bueno, la respuesta Th2, que se induce por presentación de antígenos solubles que libera el parásito, ¿sí? Son captados por las células dendríticas, resulta en la activación de los linfocitos B y producción de IgE, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era todo ese caminito de la célula dendrítica? Capta entonces estas moléculas solubles que libera el parásito, se va hasta el ganglio o las placas de Peyer, activa linfocitos Th2, activa linfocitos T helper folicular, el helper folicular va y ayuda al linfocito B y todas esas citoquinas que produce el Th2 hace que en vez de hacer IgG haga IgE, ¿sí? Primero IgM seguro y después hace el switch a IgE, ¿sí? Esta IgE va por circulación también y se une a los... Perdón, estoy con mucho dolor de garganta, apenas puedo hablar. La IgE entonces se va a unir a los receptores para el FC de la IgE, ¿sí? Que están presentes en los mastocitos y provocan su desgranulación. Entonces se liberan allí las moléculas vasoactivas y quimiotácticas que atraen a los eosinófilos. Se produce, ¿se acuerdan? La permeabilidad vascular y todo eso, aumento de la permeabilidad, extravasación entonces de fluidos, también que ayudan a tratar de desprender ese parásito. Porque el parásito, hay algunos que se pueden como prender al epitelio, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos ocurren para tratar de eliminar a ese helminto, ¿sí? La interleuquina 13 ayuda también al renovamiento de las células del epitelio y para tratar de expulsar al parásito, ¿sí? Entonces, acá tenemos el mastocito sensibilizado. Se le une la IgE, libera las moléculas vasoactivas, que va a ser exudación, salida de líquido, ¿sí? A través de sale líquido desde la circulación. Se contrae también el músculo liso para tratar de expulsar al parásito y se infiltran, por la permeabilidad vascular, digamos, se infiltran muchos eosinófilos, que son las células que van a ir finalmente a atacar al parásito. La IgE específica para los antígenos del helminto lo recubre, ¿sí? Se le unen acá a sus epitopes, en la superficie, todos los anticuerpos IgE, dejando expuestos los fragmentos FC, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se une por los paratopes a los epitopes y queda acá libre el FC.
Entonces, ¿quién tiene receptores para el FC de la IgE? También, el eosinófilo. Entonces van a venir los eosinófilos y se van a unir con sus receptores a los FC de esta IgE, y entonces esto va a provocar su desgranulación y van a liberar factores oxidantes y enzimas líticas que van a destruir a la cutícula de ese parásito, ¿sí? Por un mecanismo que también se considera que es una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las citoquinas interleuquina 4 e interleuquina 13 de perfil TH2 median la activación de los macrófagos M2, ¿sí? Que producen interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta para controlar una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿sí? Porque todas estas cosas que liberó tanto el mastocito como el eosinófilo van a causar también daño al hospedador. Entonces necesitamos frenar la activación de estas células y también reparar los tejidos, ¿sí? Para evitar el daño al hospedador, que incluso podría causarle daño hepático y muerte, la activación continua de estas células. Bueno, los parásitos también poseen muchísimos mecanismos para evadir la respuesta inmune. Tienen un mecanismo que se llama mimetismo molecular, por el cual pueden copiar moléculas del hospedador, ¿sí? Para disfrazarse, digamos, y perder así la antigenicidad. A su vez, también pueden cubrir su superficie con antígenos del huésped, ¿sí? Agarrar proteínas y moléculas propias del hospedador y absorberlas en su superficie para enmascararse y para que no pueda ser atacado por el sistema inmune. Por ejemplo, Teniosolium, que es un tipo de helminto que ataca a los cerdos, ¿sí? Se cubre con IgG del mismo hospedador, entonces así pasa desapercibido. Cysticercus y esquistosoma, que son dos tipos de parásitos muy importantes también, se pueden cubrir con moléculas de CMH, ¿sí? También lo que hacen los parásitos, como dijimos que tienen diferentes estadios, es la variación antigénica. Cambian toda su composición antigénica entre un estadio y otro. Entonces la respuesta inmune que se generó contra el primer estadio, ya después de un tiempo, cuando cambia el parásito todos sus antígenos, ya no sirve. Y tiene que generarse una respuesta nueva. Y eso le da tiempo al parásito para seguir, digamos, invadiendo y para avanzar en la infección. También lo que pueden hacer es despojarse de su glucocálix, que es como toda una capa que tienen en su superficie, ¿sí? Se desprenden así de todos los antígenos de superficie. Entonces, si llegan a tener anticuerpos unidos, entonces cambian también de esta forma su composición antigénica. Pueden llegar a bloquear los anticuerpos, generando ellos mismos antígenos solubles. Liberan todos estos antígenos solubles, entonces los anticuerpos generados van a estar, digamos, como ocupados, uniéndose a esos antígenos solubles mientras el parásito se escapa. A su vez, también se puede inducir una tolerancia por inmunosupresión. Producen moléculas equivalentes a las citoquinas inmunosupresoras del hospedador e inactivan también coproteínas del complemento, entre otros microorganismos, ¿sí? Entre otros mecanismos. Hoy estoy un poco trabada. Bueno, este tema lo pueden leer del libro Tizard, está muy bien explicado, viene pero sumamente amplio, yo traté de resumirlo lo más posible. Ahí vienen también todos los mecanismos bien detallados de cada microorganismo para evadir la respuesta inmune, digamos, y en qué paso de la respuesta inmune, en qué mecanismos es donde intervienen, ¿sí? Yo creo que todo eso excede a los objetivos de esta materia, pero es muy interesante, así que si lo quieren leer, lo pueden leer.